Qué bien que el gobierno ha terminado por aceptar las debilidades que ha venido arrastrándose en los últimos meses. Ahora manifiesta que el Ecuador no cuenta con ahorros públicos, que no hay reservas internacionales suficientes, que existe un gran déficit fiscal, que no tenemos acceso a mercados amplios y que el presupuesto ya se encuentra en números rojos. Si bien es cierto, las medidas tomadas van encaminadas a reducir el gasto público, el efecto por los montos y por la estrategia que piensan realizar va a tener un ahorro de no más allá de 2.000 millones de dólares y a cambio igualmente va a haber un nuevo endeudamiento con una línea de 1.000 millones que es la que se va a canalizar para las personas o empresas pequeñas que quieren pagar sus aportes atrasados de la nómina atrasada. Y con los 1.300 millones que también se van a dejar de pagar en este año, trasladando hacia el próximo año los intereses del pago de la deuda que vencían en el 2020. Entonces el resultado neto de un ahorro contra un traslado de deuda externa, realmente el saldo no tiene mayor incidencia y por lo tanto la caída del PIB, del Producto Interno Bruto, sigue manteniéndose en rangos entre el 9 y el 10% para este año. Lo que sí me llama la atención es que la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria, que es la que hizo más profundo el hueco fiscal y la que puso en apuros al gobierno por su inestabilidad y por su falta de coordinación dentro de su actividad de administración pública, es que se dijo que los sectores vulnerables, las personas ancianas, eran las de mayor cuidado porque eran las más vulnerables en que puedan suceder fallecimientos, y por esa razón era la urgencia de tomar medidas y pedir ayuda para solventar este problema de crisis de fiscales. Pero la realidad es otra. Las medidas que se han tomado son encaminadas para efectos económicos del campo productivo y de la solvencia del consumo y de reducir el gasto con despidos que van a provocar igualmente un efecto poco positivos. Pero lo que sí me preocupa es que el gerente general del Banco BIES, el Banco del Seguro Social, manifiesta que existen fondos disponibles solamente para poder atender para los próximos 3 o 4 meses de las pensiones jubilares. Entonces, ¿dónde está la preocupación que el Estado dice que tiene con el sector vulnerable? Va a reducir 2.000 millones en gastos, vuelve a tener deudas por más de 2.300 millones de dólares y en ninguna parte del proyecto y de las estrategias que fueron declaradas por el presidente de la República, en ningún momento se dijo cómo va a solventar la deuda atrasada que no la paga por el famoso 40% de aporte para garantizar la pensión de los jubilados, que dejaron de pagarla desde el mes de octubre del año 2019. ¿Qué pasa con la cartera y el portafolio de inversiones del BIES? Que en el sector público, de los 20.000 millones de dólares que tiene invertido en el portafolio el Banco BIES, 8.035 millones, es decir, el 39,3% lo tiene invertido en papeles o en deudas del sector público. Y el gobierno no dice tampoco nada cómo va a solucionar el problema de la deuda y el problema del portafolio que tiene con el Banco BIES. Entonces es importante dar una voz de alerta, porque después de 3 o 4 meses, cuando ya dejen de pagar las pensiones jubilares, si el jubilado, el anciano, no se murió por el contagio del COVID-19, se va a empezar a morir ya de hambre porque no va a poder recibir la pensión que en el 90% de los jubilados que reciben su pensión jubilar prácticamente la destinan es para medicinas y algo de alimentos. No alcanza para nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que después de 4 meses tenemos que esperar a que el gobierno se dé cuenta de que ya no tiene dinero para entregarle los aportes, ni los atrasados que tiene, ni la cartera del portafolio que tiene con el Banco BIES. ¿Y de dónde van a sacar los fondos para pagar las pensiones? Entonces vamos a tener ahora ya no pues a muchachos, a trabajadores
en las calles reclamando las medidas económicas. Después de 4 meses vamos a tener a los jubilados, a los ancianos en las calles pidiendo que le paguen la pensión jubilar. Yo creo que esto fueron unas medidas por demás inoportunas y además muy cortas, porque no están cubriendo todo el esquema de problemas económicos y sociales que se van a venir para los próximos meses. Los ancianos, los jubilados, señores, tienen una institución propia que se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la que le han metido la mano y le sigue metiendo la mano. Y solamente para que tengan un dato adicional, los gastos del personal, los gastos que incurre el Banco BIES anualmente es de 24 millones de dólares, de los cuales para nómina también se gastan 16.300.000 dólares, es decir, solo para gasto de personal, que son 571 empleados que hay en el Banco BIES, se destinan el 67% del total de gasto de los 24 millones. Es decir, en sueldos se gastan 16 millones. Ahí también debe haber un recorte. En servicios varios se gastan 3.700.000 dólares, otro 16%. Es decir, entre gasto de personal y servicios varios es el 83% del presupuesto del Banco BIES, del que tiene un gerente general, tienen 5 subgerentes, 5 coordinadores, 9 asesores, 28 directores, 12 comités y 523 empleados. En total da 571. Además, el directorio está conformado por un delegado del presidente de la República, un representante de los jubilados que no es jubilado y un representante de los trabajadores que no fue designado por ninguna parte, sino por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por el viceministro de Finanzas, delegado del Ministerio de Finanzas. Es decir, el Banco BIES, así como el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, no están representados por los verdaderos trabajadores ni los verdaderos jubilados que tiene esa institución, y sin embargo nos están quebrando las instituciones. Ya el Seguro Social lo tienen quebrado y ahora lo están quebrando también al Banco del BIES, con un portafolio que yo no sé qué es lo que hacen 12 comités y no se han podido poner de acuerdo para tener un portafolio capaz de que estén suficientemente líquidas las inversiones para justamente los casos de emergencia. Eso es parte de la responsabilidad de los analistas y de esos comités que tienen de análisis de riesgo, que yo no sé, y tienen inclusive tres entidades, 3 direcciones, 2 de auditoría y 1 de control interno. Yo no sé qué es lo que están haciendo esas 3 direcciones también, cuando ya pasa el tiempo y nos dicen que el banco ya está casi por quebrar. Y eso no es así, señores. Tienen que ser más profesionales, o si no, tienen que designar personas profesionales que sepan manejar un banco y no pongan en riesgo los recursos de los trabajadores y de los jubilados.